y amén. Adelante, te tenés que poner cositas. Gracias. Acá tengo. Ok. Perdón. Señor Martín. Buenos días. Muy bien, así me gusta, como la escuelita, ¿viste? ¿Cómo estamos hoy? Un día hermoso, ¿no? Para levantarse de la cama, de venir a la iglesia, no quedarse durmiendo. Pero bueno, es una bendición ver tanta gente acá, ver tanta gente que ha venido a conocer del Señor, a ver una presentación, a poder recibir sin duda algo bueno de parte de Dios. Y yo creo que hoy vamos a salir todos muy, muy bendecidos. Si no lo hicieron hasta ahora, yo quiero darle la bienvenida nuevamente a los chicos que han venido para la presentación. Esta casa es una casa de mucho amor, donde somos todos pecadores, cada vez tratando de pecar un poquito menos. Les pedimos perdón por no ser perfectos, pero los invitamos a que se puedan quedar también. Porque en realidad Dios obra muchísimo en las familias. Esta casa está llena de testimonios de cómo Dios ha transformado las familias, ha transformado los hogares, cómo Dios ha obrado en la vida de las personas y cómo lo sigue haciendo. Todos somos un testimonio y justamente lo que quiero compartirles el día de hoy va a tratar un poco sobre eso, ¿no? Cómo Dios habla. La prédica que voy a dar hoy se llama Dios en casa y habla cómo Dios opera, porque realmente es muy poderosa la forma en la que Dios transforma, Dios interviene, Dios ministra y podemos ver a través de la Biblia y a través de las vidas de los que estamos acá cómo Dios hace maravillas hermosas una y otra vez. Cuando uno se pone a leer de la palabra de Dios puede ver todo este poder que tiene el Espíritu Santo para poder obrar, para hacer milagros, para hacer las cosas que parecían imposibles. Aquello que uno piensa que no puede ser, para Dios dice, yo sí puedo. Cuando tus fuerzas no dan, las fuerzas de Dios sí dan. Y vamos a ver ahora cómo Dios opera, ¿no? Cuando la voluntad de Dios está en favor de alguien, o cuando un plan está en la voluntad de Dios, podemos ver cómo no hay nada que pueda detenerlo, no hay nada que pueda oponerse. Como primer caso de los que vamos a ver, es el caso de Zaqueo. Ahí pusimos un poco una imagen. Zaqueo, imagínense ustedes quién es el que está en la imagen, es el que está arriba colgado del árbol. Ese es Zaqueo. Y Zaqueo es una historia en la cual podemos ver cómo Dios visita a las casas que le abren la puerta. Zaqueo no es una persona que venga siendo cristiana, no es una persona de muchos años en la iglesia, no es una persona de ejemplo. Zaqueo viene diciendo la palabra que era un atorrante bárbaro. Como muchos podemos haber sido o podemos ser. Pero eso no es ningún obstáculo para que el Señor pueda trabajar, para que el Señor pueda obrar, para que pueda hacer cosas milagrosas y de mucho testimonio en la vida de cada uno, ¿no? Dice Lucas 9, cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad y un hombre llamado Zaqueo, que era el jefe de los recaudadores de impuestos y era rico. Yo les pongo un poco de contexto, ¿no? Esto es la época de Jesús, del Imperio Romano, en la cual había muchos pueblos, como por ejemplo el pueblo de Israel, que había sido conquistado, invadido por el Imperio Romano. Y algunos de los miembros de las zonas locales eran los que se ponían del lado del imperio que los oprimía. La casta. Imagínense lo mucho que los querían. Y el jefe de esas personas tan queridas en el pueblo era Zaqueo. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Dice el versículo 4, corriendo delante se subió un árbol sicómoro y así podría ver porque Jesús estaba a punto de pasar por ahí. Ahí lo vemos a Zaqueo, subito arriba del árbol. Ya que nadie me deja ver, nadie me hace el favor. Y dice el 5, cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia el lugar y dijo, Zaqueo, date prisa y desciende porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraron, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo Jesús, Señor, la mitad de mis bienes le daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, que había muchos, se lo restituiré cuadruplicado. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham. Esta historia nos muestra cómo
No importa el pasado, no importa lo que hayamos hecho, las cosas malas que hayamos hecho o que estemos haciendo incluso. Eso no es obstáculo para que Dios pueda obrar en nuestra familia. No es obstáculo para que podamos ser transformados nosotros y que pueda ser transformada nuestra casa. Mientras más grande es el desastre que hacemos muchas veces, más grande es el testimonio cuando venimos a los caminos del Señor. Así es. Yo les puedo asegurar que todos sabían de Zaqueo, de todas las cosas que hacía Zaqueo. Y cuando él realmente se convirtió y fue de testimonio y realmente mostró un cambio en su vida, la gente pudo ver el poder de Dios obrando de una manera maravillosa. Algunos descreían, algunos sufrían, algunos decían, no, es todo mentira, es todo falso. Pero cuando llegaron los hechos, se pudo comprobar cómo esto era realidad. Y Dios nos muestra en este caso que no hay puertas cerradas para nadie. Jesús no está haciéndole acepción de personas a nadie. No se fija qué es lo que ha pasado en tu vida ni lo que has hecho. Con que vos le abras la puerta de tu casa, Él está dispuesto para entrar y transformarla. Así que Dios recompensa y visita las casas de quienes le abren la puerta. Otra historia que podemos ver es la del carcelero de Filipos. ¿Cuántos la conocen? Viste, no es tan conocida. Dice Hechos 16:25, yo les pongo en contexto un poquito. Pablo y Silas eran dos predicadores del Evangelio en los tiempos en los cuales ya Jesús había sido levantado al cielo y que estaban predicando por acá, por allá, así del Evangelio de Jesús. Eran perseguidos porque era ilegal en ese momento predicar de Dios, predicar de Jesús. Entonces, ¿qué pasaba? Iban y predicaban, los trataban de alborotadores y los metían presos. Y los castigaban, y los enjuiciaban, y los azotaban. Entonces, acá estamos en una de esas situaciones en las cuales ellos habían sido apresados y habían sido metidos en un calabozo, en la parte más profunda, en la peor que había del calabozo. Ahí estaban ellos. Dice el versículo 25, como a medianoche Pablo y Silas oraban y entonaban himnos a Dios. Y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ustedes imagínense una cárcel con todos presos por asesinato, por homicidio, por sedición, por traición, por un montón de cosas. De repente se liberaron todos los presos. ¿Quién la va a pasar peor? El carcelero. Motín. Chau, acá es la mía. Terminó mi vida. Hasta acá llegué. Dice el versículo número 27. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que todos los prisioneros habían escapado. Pero Pablo clamó a gran voz diciéndole, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Acá podemos ver cómo Dios puede obrar incluso cuando estamos en nuestro peor momento, encarcelados, atados, cuando creemos que no hay salida, cuando creemos que ya todos nos han abandonado. Ahí Dios sigue estando con nosotros. Cuando buscamos el nombre del Señor, cuando alabamos su nombre, cuando buscamos ayuda de Dios, Dios apresuradamente viene en nuestro rescate. Y nada, aunque parezca imposible, es estorbo para Él. Sigue la historia. Dice el versículo 30, y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, vio todo lo que había pasado y dijo, esto es real. Sin duda, este Dios existe, estos tipos saben lo que están haciendo, necesito sí o sí ser salvo, sí o sí que me guíen. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas, y enseguida fueron bautizados con todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Cuando nosotros estamos dispuestos, cuando nosotros vemos el llamado de Dios y decimos, Señor, acá estoy, creo en vos, escucho, quiero eso que vos tenés, Dios viene a tu casa, a tu vida, a tu familia, trae salvación, trae restauración, trae milagros. Dios está ansioso por poder llegar a nuestra casa. Está ansioso por poder
trabajar en nuestra familia, hacer milagros, hacer testimonios grandes, hermosos de restauración. Es cuestión solamente de abrirle la puerta, animarse. En el caso de Obed-Edom, que es una historia que es más vieja, mucho más vieja, podemos ver cómo el Señor también bendice a quienes cuidan, a quienes le hacen un lugar a la presencia de Dios en su propia casa. Obed-Edom era una persona que no menciona mucho la Biblia, no habla de que hiciera muchas cosas, lo menciona como de pasada. Estaba el arca del pacto, el arca donde estaba la presencia de Dios, en un lugar, y David viene y la va a buscar porque estaba fuera de la ciudad. Viene David y la quiere llevar de vuelta a Jerusalén. Entonces, ¿qué hace? Bueno, preparan todo, hacen una fiesta, hacen todos los preparativos, la vienen a llevar y mientras la van llevando había una regla con el arca del pacto que decía que solamente la podían tocar gente de la tribu de Leví. Aquellos que no eran de la tribu de Leví, cuando la tocaban se morían instantáneamente. Y sucedió justamente eso. Mientras iban viajando, la pusieron en un carro y el carro casi que se cae y uno en un buen corazón la quiere sostener y cae muerto. Entonces se paralizó todo y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Entonces 2 de Samuel 6:10 dice, y David no quiso trasladar el arca del pacto con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-Edom. Un random, un cualquiera. El geteo. Por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-Edom. Y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa, y se dio aviso al rey David. El Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue y con gran alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Podemos ver con que una persona cualquiera, una persona que ni siquiera puede ser el mayor héroe prócer de la Biblia, al recibir la presencia de Dios en su casa, al hacerle un lugar, al darle un espacio, al cuidarla, al mantenerla, Dios opera. Cuando nosotros le hacemos un espacio al Señor en nuestra vida, cuando le hacemos un espacio en nuestra casa, cuando le invitamos a nuestra casa, cuando cuidamos la presencia de Dios en ella, cuando le hacemos un espacio, un altar, alabanzas, oración, cuando buscamos de Dios con nuestra familia, Dios bendice. El Espíritu de Dios opera en la familia, opera en las personas, opera en las relaciones, en la forma de tratarse. En el caso de Obed-Edom se ve que hasta en los negocios de él fue bendecido a causa de la presencia de Dios. Y eso puede pasar en la vida de cada uno de nosotros. Pero tenemos que pensar, ¿estamos realmente haciéndole un espacio en nuestra casa? ¿Nuestra casa es realmente templo del Espíritu Santo? Se levanta oración, se hacen ayunos, se levantan alabanzas, se le busca, se le da un lugar de prioridad a Dios en mi casa, o simplemente es un accesorio más. Cuando le hacemos un espacio especial para Dios, cuando lo dejamos como prioridad, Él también puede trabajar en ella. Y así como Obed-Edom, es momento para que podamos hacer un lugar a la presencia de Dios en nuestra casa y ser bendecidos. No solamente conocer, no solamente escuchar, no solamente venir un domingo, un sábado a la iglesia, una vez por semana, sino poder realmente vivir una vida junto con Él en nuestro hogar. Compartirla a nuestra familia, hacer un espacio para que todos podamos compartir y disfrutar de la presencia del Señor y aprender de Él. Cuando somos llamados a trabajar en la iglesia, a servir en la iglesia, cuando le ponemos nuestro corazón a Dios, muchas veces se levanta oposición. Muchos somos testigos de cómo el enemigo se levanta, las cosas de repente pasan, estaba todo bien y de repente hay problemas acá, hay problemas allá, hay peleas, problemas con los trabajos, enfermedades. Y eso es lo que le pasó a Pedro. Dice la Biblia que Simón Pedro, cuando fue llamado por Jesús, él se apresuró para seguirlo y lo empezó a seguir, lo empezó a acompañar, lo empezó a ayudar, empezó a aprender de Jesús. Pero eso no hacía que desapareciera su vida. Seguía siendo un esposo, teniendo una casa, teniendo familia, teniendo deudas, trabajos, obligaciones. En la serie de The Chosen se puede ver mucho de la vida de Simón Pedro y de cómo, a pesar de que él estaba siguiendo a Jesús, todavía las cosas seguían estando. Y eso nos pasa a nosotros. Venimos a servir a Dios, venimos a trabajar, venimos a decir, Señor, te quiero dar un poquito de lo mucho que vos me das. Y de repente se levantan problemas acá,
problemas allá. Seguimos teniendo que ir a trabajar, seguimos teniendo que hacer actividades, cuidar de nuestra casa, de nuestra familia, del trabajo. La vida no va a desaparecer. Y en esos momentos en los que se levanta oposición o se levantan problemas, es el momento perfecto para dejar que Jesús opere. ¿Amén? Dice la palabra que fueron a la casa de Simón Pedro. Y en la casa de Simón Pedro estaba su suegra enferma. Lucas 4:38 dice, levantándose, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta y le rogaron por ella. Ustedes imagínense, ¿cómo voy a poder servir y seguir a Dios y trabajar en la iglesia? ¿Cómo voy a poder hacer todas estas actividades si tengo familia enferma, actividades enfermas, problemas en casa? Necesito poder atenderlos porque es mi prioridad. Entonces dice el 39, inclinándose sobre ella, Jesús reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Al instante ella se levantó y le servía. No hay nada que no esté viendo Dios de nuestra vida. Los problemas que nosotros tenemos, las dificultades y los estorbos, Dios los ve. Y cuando nosotros queremos servir y nos ponemos a decir, Señor, vos sos lo primero en mi vida, yo quiero que seas lo primero en mi vida. A pesar de esto, a pesar de lo otro, yo te quiero servir, quiero trabajar, quiero ayudar en tu casa. Dios también se ocupa de vos. Cuando vos te ocupás de Él, Él se ocupa de vos. Y no va solamente en casos como este de una enfermedad, sino que la Biblia habla de mucho más allá. Habla una y otra vez de cómo Dios nos ama, somos importantes para Él y se ocupa de nosotros. En Mateo 6:31 dice Jesús, por lo tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Porque los gentiles, los que no conocen del Señor, los que están fuera de la iglesia, buscan ansiosamente todas estas cosas. El Padre Celestial sabe que ustedes necesitan estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Estos son el mismo versículo que en otra versión dice, cada día tiene su propio afán. Muchas veces vivimos estresados porque realmente hacemos números y no nos da. Hacemos cuentas y no nos da. Vemos los calendarios, los horarios y no nos da. Y vemos que lo que necesitamos lograr, lo que necesitamos suplir con nuestros recursos y con nuestras fuerzas es imposible. No es ideal, no es lo que Dios quiere, pero a veces sucede. La Biblia no dice que en el mundo va a ser todo color de rosa, que va a salir todo bien. No dice que no nos van a pasar cosas malas, que no va a haber enfermedades, que no va a haber pobreza. No dice que no va a haber problemas y peleas. Pero sí dice que el Señor nos ve, que el Señor se preocupa de nosotros. Un par de versículos antes dice, miren las flores del campo, no trabajan, no hilan, no hacen nada, pero el Señor todos los días las viste. Las aves del cielo todos los días el Señor las alimenta. ¿Cuánto más se preocupa por ustedes que son sus hijos y no simplemente animales del campo? Así piensa Dios de nosotros. Dios nos ama. Somos muy importantes para Él. Por más que nosotros a veces no lo creamos, no lo veamos, Dios sí nos ve a nosotros. Y sí se preocupa por nosotros. Entonces, ¿qué nos dice el versículo? Preocupate por mí y yo me voy a preocupar por vos. Busquen primeramente su reino y su justicia. Y todas estas cosas que les hacen falta, les serán añadidas. Y yo en este caso les puedo dar testimonio de que lo he visto en la vida de gente de la iglesia, lo he visto en la vida de gente amiga, gente que realmente ha puesto a Dios en un primer lugar o se ha puesto a trabajar para el Señor y Dios mismo le ha provisto de una forma u otra. De lugares donde parecía que no existía, Dios sacaba algún recurso. Eso lo he visto y lo he aprendido también en mi casa, lo he aprendido con mi familia. Como cuando uno pone en primer lugar a Dios, separa primero que nada un diezmo, separa una ofrenda, le da de su corazón al Señor, Dios también hace aparecer de donde me parecía que no iba a aparecer nunca. Con mi esposa también nos pusimos en práctica y también lo pudimos ver. Había casos en los cuales decíamos, bueno, ponemos un diezmo y no llegamos a fin de mes, nos faltan X cantidad de plata. Y de repente, bueno, lo hacemos igual y vemos de dónde Dios nos va a ayudar. Apareció un cliente ese mes justamente por ese monto que nos hacía falta. Parecía un chiste, parecía una cosa que no iba a salir nunca. Si yo lo buscaba no me iba a salir. Pero Dios se encarga de cada uno de ustedes. ¿Sí? Así es.
Vemos también cómo Dios tiene poder para obrar en estos casos, incluso cuando es imposible de toda manera. Dice 2 de Reyes 4:1 al 7, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, su siervo, mi marido, ha muerto. Y usted sabe que su siervo temía al Señor y ha venido el acreedor a tomar mis 2 hijos para esclavos suyos. En ese tiempo de la antigüedad, cuando uno tenía una deuda y no podía pagar su deuda, ¿qué hacían? Los tomaban como esclavos. O tomaban como esclavos a los hijos. Entonces, claro, de repente la señora se encontró con que estaba viuda, el marido que le proveía había muerto, no tenía forma de dónde conseguir, y no era como hoy en día que uno dice, bueno, una mujer puede trabajar y conseguir recursos. No, era mucho más difícil. Estaba en una situación desesperada, una situación que no tenía ninguna escapatoria. Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella le respondió, su sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Eso es todo lo que había. El aceite en ese momento era un bien muy preciado porque era un bien complejo, usado para alimento, usado para cuidado, usado para sanidad, usado también para las ovejas, para poder cuidarlas de los insectos, de las pestes. Era un bien preciado, era un bien bueno, pero tenía un poquito y nada más. Entonces Eliseo le dijo, ve, pide vasijas prestadas por todas partes de los vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. O sea, le decía, bueno, ¿tenés una vasijita? Trae muchísimas más y andás llenándolas. ¿Cómo las voy a llenar? Si no hay... Te estoy diciendo que queda un poquito así, ¿cómo querés que llenen las otras? Dios a veces nos pide que hagamos cosas imposibles, cosas que parecen que son locas. A veces le pedimos ayuda al Señor. Señor, no puedo. Vos estás viendo que yo no llego. Vos estás viendo que no me da, que no puedo con esta situación. Y Dios te pide que hagas algo que parece un chiste. Parece una locura. Y ahí es donde se prueba nuestra fe. Y donde se termina nuestra capacidad es donde Dios puede operar. Sigue diciéndole el capítulo, ella se fue de su lado y cerró la puerta tras de sí de sus hijos y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, o sea que se seguían llenando, cuando estuvieron llenas, ella dijo a un hijo suyo, tráeme otra vasija. Y él le dijo, no hay más vasijas. Y cesó el aceite. Entonces ella fue y lo contó al hombre de Dios y le dijo, ve, vende el aceite y paga tu deuda y tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre, de lo que te quede. Cuando le pedimos a Dios, Dios sobre no solamente nos da lo que nos hacía falta en ese momento, nos da eso y mucho más. A veces pedimos nosotros pensando en lo que nos hace falta o lo que creemos que nos hace falta. Y Dios, que todo lo ve, que todo lo entiende, que puede ver incluso mucho más allá de la situación que nosotros vemos hoy, sino que ve todo el panorama completo, Él nos da lo que nos hace falta. Y no nos da en la escasez, nos da en abundancia. El mismo capítulo sigue hablando de Eliseo y viene hablando, lo voy a parafrasear un poco porque es largo el texto. Pero un día pasaba Eliseo por Sunem, que era una ciudad, donde había una mujer distinguida y ella lo persuadió de que comiera, de que viniera a su casa, le invitó a comer. Sucedía que siempre que pasaba, entraba allí a comer. Ya era el punto fijo. Y ella le dijo a su marido, ahora entiendo que que pasa siempre, es un santo hombre de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento alto, una piecita arriba en la casa, con paredes que pongamos ahí para ver una cama, una mesa, una silla y un candelero. Y cuando venga con nosotros se puede quedar ahí. Y así hicieron. Vamos a parafrasear un poquito. Vemos cómo una persona le hace un espacio para que entre la presencia de Dios en su vida, ¿no? En su casa, en su familia. Cómo ve un hombre de Dios, un ministro del Señor, una persona que portaba del Espíritu Santo y dijo, bueno, ayudémosle, estemos ahí, yo quiero ser parte, yo quiero ayudar. No pidió nada, simplemente se ofreció a ayudar. Y no solamente se quedó con decir, bueno, vení, compartí con nosotros, sino que puso manos a la obra para hacerle un espacio especial en la presencia, un espacio especial a la gente, un espacio especial, dedicó recursos, dedicó tiempo, dedicó esfuerzo. Dedicó tener que cancelar otros planes seguramente, sacrificar lo que tenía en mente para poder hacer este espacio para la presencia de Dios en su vida. Y muchas veces eso es lo que llama la bendición en nuestra vida. Hacer un espacio
correr otras cosas que hay en ese lugar. Lo que no existe, armarlo. No solamente decir, bueno, si me queda cómodo, voy a acomodar la presencia de Dios en mi vida. Si me queda cómodo con mis horarios, voy a orar. Si me queda cómodo con mis viajes, voy a la iglesia. Si me queda cómodo, lo hago. No. Esta mujer fue mucho más allá. No solamente esperó en su comodidad, sino que adaptó su realidad para poder recibir lo que Dios venía a traer. Y sin saber, sin esperar nada a cambio. Entonces Eliseo le dijo a Giezi, dile ahora, ya que te has preocupado por nosotros, con todo este cuidado, ¿qué puedo hacer por vos? ¿Querés que hable por el rey? ¿Querés que hable con el jefe del ejército? Ella respondió, no, yo vivo en medio de mi pueblo. Entonces Eliseo preguntó, ¿qué se puede hacer por ella? Y Giezi le respondió, en verdad, ella no tiene ningún hijo y su marido es viejo. Entonces Eliseo dijo, llámala. Y ahí Eliseo le profetiza, para esta época, en el próximo año ya vas a tener un hijo. No me prometas eso. Por favor, no me hagas ilusiones. Porque ya era imposible que ella pudiera tener un hijo, pero era el deseo de su corazón. Y Dios ve el deseo de nuestro corazón. Dios sabe lo que nos hace falta, lo que queremos, incluso aunque no lo pidamos. Dios sabe lo que nos hace falta. Y Dios quiere suplirnos de aquello que nos hace falta. Dios quiere obrar milagros, quiere obrar prodigios, quiere hacer transformaciones en nuestra vida. En la vida de esta señora, Dios le trajo un hijo. Obró milagro donde era imposible. Dios obró un milagro y trajo hijos. Y eso no solamente lo vemos en la Biblia, lo podemos ver incluso con gente de esta misma casa. Usted si tiene curiosidad, vaya a hablar, va a encontrar gente en la cual Dios opera y opera con milagros, con hijos, con sanidades, cosas donde parecían imposibles, Dios opera. Donde todos te dicen que no se puede, yo puedo, dice Dios. Pero la historia no se queda ahí, sino que va más allá. Cuando el niño creció, llegó el día en que salió al campo donde estaba su padre con los segadores y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! El padre dijo a un criado, llévalo a la madre. Y tomándolo el criado lo llevó a la madre. El niño estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ustedes imagínense, en una situación en la que era imposible tener hijos, que Dios te da un hijo y de repente el hijo se muere. Así sin más. Sin que podamos hacer nada, sin que podamos trabajar. Y a veces nos pasa que tenemos algo en nuestra vida que Dios nos da y de repente se muere. Puede ser un hijo, un familiar, un proyecto, un negocio, una relación. Y a veces las cosas se mueren. Y uno dice, ¿por qué? ¿Para qué? Y eso es lo que dijo la señora esta. La tsunamita, dice el versículo 21, ella subió y lo puso sobre la cama del hombre de Dios, esa que había hecho en el aposento alto, lo puso en esa cama. Cerró la puerta y salió. Luego llamó a su marido y le dijo, te ruego que me envíes a uno de los criados y a uno de las asnas para que yo vaya corriendo al hombre de Dios, a donde está él, donde vive él, y regrese. Y él le dijo, ¿por qué vas hoy a él? No sabía nada todavía el marido, no le había dicho. ¿Por qué vas hoy a él? No es luna nueva, no es día de reposo. Ella respondió, quédate en paz. Vos tranquilo, yo nervioso. Vos tranquilo, déjame a mí. Y dice la palabra que fue ella y fue corriendo, fue apresuradamente, dejó todo de lado y llegó hasta donde estaba Eliseo y donde estaba Giezi, donde estaba el hombre de Dios. ¿Y qué es lo primero que hizo? Se tiró a los pies llorando y le dijo, ¿acaso pedí un hijo a mi señor? No le dije, no me engañe usted. Entonces Eliseo dijo a Giezi, prepárate, toma mi báculo en tu mano y anda. Y si encontrás a alguien, no lo saludes, si alguien te saluda, no respondas, solamente anda con mi báculo, ponelo sobre el rostro del niño. Y bueno, Giezi, su asistente, lo hizo. La madre del niño dijo, vive el Señor y vive su alma, que no me apartaré de usted. Entonces Eliseo se levantó y la siguió. Y Giezi se adelantó a ellos y puso el báculo sobre el rostro del niño. Pero no hubo voz ni reacción. A veces le pedimos a Dios con todo lo que tenemos, con toda nuestra fuerza. Le pedimos ayuda, le exigimos, le reclamamos un montón de cosas a Dios. Y vemos cómo no tiene respuesta. Giezi volvió y dice, el niño no ha despertado. Cuando Eliseo entró a la casa, el niño ya estaba muerto, tendido sobre la cama.
Entrando, cerró la puerta tras de ambos y oró al Señor. Entonces subió y se acostó sobre el niño, puso la boca en su boca y los ojos sobre sus ojos y las manos sobre sus manos. Y se tendió sobre él y la carne del niño entró en calor. Pero nada más. Entonces Eliseo volvió y caminó por la casa de un lado a otro, subió, se tendió sobre él y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Revivió el chico, resucitó. Entonces llamó a Giezi y le dijo, llama a la tsunamita, a la madre. Y él la llamó. Cuando ella vino a Eliseo, le dijo, toma tu hijo. Entonces ella entró, cayó a sus pies y se postró en tierra tomando a su hijo. Salió. Dios tiene poder para resucitar, para rescatar, para reavivar aquello que está muerto. Esa persona, esa relación, ese negocio, ese ministerio, esa vida que crees que está muerta, que ya no puede ser resucitada, no puede ser arreglada. Dios dice, yo puedo. Yo puedo. Yo puedo darte lo que te hace falta. Y yo puedo sanarte y restaurarte aquello que no tenés cómo solucionar. Donde vos no podés, yo puedo. Ahora nosotros vemos cómo esta señora no solamente fue y pidió, sino que ella, antes de pedir nada, ella se puso a trabajar por el Señor, se puso a servir al Señor, se puso a crear un espacio especial para Dios. Cuando nosotros nos encargamos de Dios, Dios se encarga de nosotros. En la vida de Noé, podemos ver cómo Noé vivía en medio de una situación de que la gente no prestaba atención a Dios, no buscaba de Dios, no respetaba a Dios. Hacían cualquier cosa. Hoy lo podemos ver también en el mundo de hoy en día. Vio el Señor que era mucha la maldad de los hombres de la tierra y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal, como hoy. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado. Chao. Desde el hombre hasta el ganado, los reptiles, las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Ya está. No, cuando todo estaba perdido, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. La palabra sigue hablando, es largo el texto, pero vemos cómo Dios lo habla a Noé y le pide una cosa imposible, que trabaje, que haga lo que no se podía ver para algo que no podían ver, porque nunca habían tenido ni siquiera lluvia. Y donde nosotros decimos, bueno, Dios me pide que haga una cosa, ¿para qué la vas a hacer? Puede haber muchas voces que te van a decir, ¿para qué haces eso? ¿Para qué dedicas tu tiempo, tu dinero? ¿Para qué dedicas tu esfuerzo, tus años de vida? ¿Para qué dedicas un domingo a la mañana en vez de estar durmiendo con la lluvia de venir a la iglesia? ¿Para qué le vas a dar todo eso a Dios? Y Noé obedeció. Dice la Biblia que Noé era bueno, que era una persona recta y que halló gracia por eso ante los ojos del Señor. Hoy en día tenemos ya, después del sacrificio de Jesús, tenemos vía libre para poder recibir ese sacrificio, creer en Jesús, creer en Dios y ser salvos. Pero en ese tiempo no. Entonces, podemos ver cómo la vida de Noé se puso manos a la obra incluso cuando no había mucho más que ver. Dios le había hablado y él dijo, bueno, yo trabajo, yo lo hago. Señor, lo que te hace falta, yo ahí estoy. En lo que te haga falta, yo te voy a hacer, yo te voy a servir. Yo voy a poner mi esfuerzo, mi sacrificio, mis años. Dice la Biblia que estuvo años haciendo el arca. Y todo eso no pasa como si nada. Gente que vive sirviendo, gente que vive trabajando para el Señor, gente que dedica tiempo y esfuerzo. No solamente es ella, sino que es ella y su familia. Cuando Dios está en nuestra casa, cuando Dios entra en nuestra familia, cuando servimos al Señor, toda nuestra familia está involucrada. Quieran o no quieran, son afectados o salpicados, pueden ver, pueden ser salpicados para bien, para mal, pero toda la familia es impactada. Ahora, las consecuencias de lo que hacemos cuando trabajamos para el Señor también afectan a la familia. Por la decisión de un padre, por la decisión de un líder en su casa, toda su familia fue salva. Cuando vino el diluvio, entró él con sus hijos, con sus nueras, con todos sus hijos, y fueron salvos. Gracias a la obediencia de un hombre donde parecía que no valía la pena trabajar, no valía la pena hacer, no valía la pena que Dios operara en mi casa, que fuera el primer lugar en mi casa. Gracias a eso fue salvo él y su casa. Y eso tenemos que apuntar nosotros. Si nosotros dejamos que Dios entre, si nosotros dejamos que Dios trabaje, si le entregamos de nosotros al Señor, Dios trabaja. En lo que no podemos ver,
En lo posible y en lo imposible, Dios trabaja. En lo grande y en lo chico, Dios trabaja. Como decía el pastor, los hijos muchas veces no aprenden por lo que escuchan, sino por lo que ven. Cuando la familia ve cómo unos padres trabajan, sirven, están en la iglesia, son fieles, aprenden. Aprenden de eso. Y yo soy testigo de eso. Yo soy testimonio de eso. Soy testimonio de gente que fue a la iglesia, mis papás antes que yo naciera, poco tiempo antes que yo naciera, empezaron a congregarse, encontraron del Señor, su vida fue transformada y empezaron a vivir de una forma distinta. Una forma en la cual el mundo te diría, no vale la pena que vivas de esa forma, no vale la pena que hagas tantas cosas. Pero ellos lo hicieron. Y yo pude ver toda mi vida creciendo como un niño, como chiquitito, así como cualquiera de los que andan correteando por la iglesia. Pude ver gente trabajando para Dios, gente yendo a ensayos, yendo a servir en alabanza, haciendo células, ministrando otras parejas, hablando, solucionando problemas, atendiendo gente en los momentos de dificultad, en los momentos de muerte, de enfermedad, ayudando, dando de lo poco que tenían, de lo poco que sabían, buscando capacitarse, buscando crecer, buscando predicar a otras personas para que puedan conocer del Evangelio y puedan venir a los pies de Jesús. Todo eso yo lo vi. Yo me acuerdo que era un niño chiquitito y tenía mi almohadita de Winnie Pooh y las ponía en la sillita de la iglesia y ahí dormía. De chiquito venía a la iglesia y muchas cosas no las entendía. Después de grande uno las entiende. Pero cuando uno ve una familia que viene a la iglesia, que sirve en la iglesia, todo eso que vos no creas, no sepas, todo eso salpica a tu familia. Tu familia ve eso. Tu familia recibe de eso. Es bendecida por eso. Gracias a que estaba ahí con la almohadita, me aprendí las canciones de la iglesia de hace muchos años. Se desarrolló el oído musical. Hoy puedo salir en la alabanza también. Pero pude ver de primera mano y aprender del ejemplo, aprender del esfuerzo, del sacrificio, de negarse uno mismo para poder ayudar a otros. De decir, no tengo ganas, la verdad, de ir a la iglesia, pero voy a ir igual. No tengo ganas de ayudar en esto, pero lo voy a hacer igual. Estoy cansado de trabajar, pero lo voy a hacer igual por amor a Dios. Hoy en día mi mamá no está. Ya los que la han conocido han podido saber mucho de ella, de cómo también tenía un corazón hermoso en el cual trabajaban, servía, ponía en primer lugar a Dios. Al que se van a poder conocer es a mi papá, que yo hoy quiero honrar su vida. Amén. Así es. Es un ejemplo. Es un ejemplo de perdón, de levantarse, de superarse, de trabajo. Su vida es un ejemplo. Ustedes hablen con él, pregúntenle. Muchas veces él no cuenta las cosas, no dice, pero si usted le pregunta, hay mucho para aprender. Perdón. La vida no fue buena con él, pero sin embargo, él se levantó. Conoció a Dios, conoció algo distinto, quiso algo distinto. Para su vida, para su familia, rompiendo ciclos de pecado, de dolor, de ofensa. Y eso Dios puede hacer hoy en la vida de cada uno. Si le abrimos la puerta, si dejamos que Dios entre en nuestra vida, que entre en nuestra casa, Dios puede transformar. Dios puede decir, hasta acá llegó una historia y a partir de ahora va a ser otra cosa distinta. Pecados, disensiones, problemas, divorcios, peleas, adicciones, no tienen por qué seguir si dejamos que Dios entre en nuestra casa. Él puede transformar, Él puede obrar, Él puede restaurar, Él puede hacer algo nuevo, levantar lo que estaba muerto, transformar los destinos de la gente, las historias. Un camino que va a muerte, a destrucción, una vida que va a destrucción, una familia que va a destrucción, puede ser transformada y puede ser testimonio del poder de Dios.
Así que eso los invito, que hoy podamos nosotros activarnos, levantarnos, reconocer a Dios en cada uno de nuestros caminos, en cada uno de nuestros momentos. Le abramos la casa de nuestro hogar, y no solamente como un accesorio más de nuestra vida, como el punto central de nuestra vida. Cuando te ocupás de Dios, Dios se ocupa de vos. Eso quiero que nos llevemos cada uno. Hoy en día tenemos una oportunidad hermosa en la cual podemos nosotros poner en primer lugar a Dios en nuestra vida y dejar que transforme todo lo que fue para que sea algo distinto. Y podemos decir, cada uno puede elegir lo que quiere hacer con su vida, cada uno sabe. Usted elija qué quiere hacer, en qué quiere dedicar su vida, su esfuerzo, su dinero, su trabajo, sus años, sus domingos, sus sábados. Que nuestro corazón pueda ser como el corazón de Josué, que dijo, si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hoy tenemos una oportunidad hermosa en la cual podemos consagrar nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia, a través de este ayuno que viene en la iglesia. Es un momento hermoso para que nosotros podamos, en unidad, buscar de Dios. Buscar aquello que nos está alejando de Dios. Lo que nos quita el tiempo, lo que nos quita la atención, lo que nos puede estar quitando el corazón, la mente. ¿Qué es lo que te está estorbando para poder acercarte más a Dios? ¿Una ofensa? ¿Una herida? ¿Un pasatiempo? ¿Una actividad? ¿Un teléfono? Un amigo dijo, Dios me confrontó cuando vi la aplicación del Samsung y dijo cuántas horas dedicaba en las redes sociales. Y por ahí decimos, no tengo tiempo para una devocional de 5 minutos, para venir a una iglesia, para ver un video, para escuchar una prédica, para orar, aunque sea 5 minutos, orar. Pero sí tenemos tiempo para tantas cosas y recursos para tantas cosas. Así que este ayuno es un momento especial para que nosotros podamos dedicarle nuestro enfoque a Dios. Y es un momento hermoso porque más allá del ayuno, de lo que uno hace, de dejar algo para poder acercarse más a Dios, dedicar ese tiempo a orar, a buscar de Dios, Dios obra en la vida de cada uno. Dios nos transforma y puede transformar tu vida y tu familia. Puede transformar lo que te rodea. Puede transformar todo en tu vida. Es momento para no dejarlo pasar, para formar hábitos, para decirle, Dios, yo quiero que vos seas lo primero en mi vida. Así que yo los quiero invitar a eso, a que podamos decir, Dios, entra en mi casa. Que el Señor pueda hacer lo primero en mi vida. Que el Señor pueda hacer lo central, lo que guíe todo lo demás. Yo los invito a que oremos el día de hoy. Cierran sus ojos ahí donde están. Si quieren ponerse de pie. Que este pueda ser un momento en el cual podamos alabar a Dios, podamos orar y podamos entregarle todo a Él. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos confronta y tu palabra nos alienta, Señor, porque nos muestra cómo vos nos amás, nos buscás en cada momento, Señor, y tenés tantas cosas buenas para nosotros. Gracias por tu poder, por tu voluntad, porque podés obrar donde nosotros no podemos, Señor. Podés guiar lo que está descarriado, podés restaurar lo que está muerto, Señor. Tu poder no tiene límites. Gracias, Señor. Te pido, Dios, que tú seas el centro de mi vida, que tú seas el centro de mis tiempos, de mis actividades. Que vos seas el rey de mi casa, Señor. Que mi casa sea una casa de oración, una casa de adoración, Señor. Que mi casa sea un templo del Espíritu Santo. Que mi vida sea un ejemplo y un testimonio del poder de tu Espíritu Santo, Señor. Ahí donde estás, yo te invito a que puedas cerrar tus ojos y que vos ores vos con Dios. Que vos le puedas decir a Dios lo que vos quieras, lo que está en tu corazón, entregarle tus cargas, tus problemas, tus fallas, tus heridas y decirle, Señor, por favor, aquí estoy, Señor. Tómame, obra en mí, obra en mi casa. Que tu Espíritu Santo se manifieste, Señor. Aprovecha este momento de vos con Dios. Señor, te pido que tu Espíritu Santo obra en cada una de las vidas en este momento, Señor. Espíritu Santo, obra, papá. Obra con restauración, con maravillas, con milagros, Señor. Trae sanidad, Señor. Trae reconciliación en la familia, papá.
Que tu Espíritu Santo obre donde parece que no hay forma de poder solucionar nada, Señor. Que tu poder se manifieste, Dios. Que nuestra casa, nuestra vida, Señor, sea una oportunidad para que vos te glorifiques, papá. Glorificate en mi vida, Señor. Glorificate en mi familia, Señor. Espíritu Santo de Dios, obra con libertad. En el nombre de Jesús, Señor. Sé soberano, sé primero en cada uno de los hogares, papá. Ministra cada una de las vidas, Señor. Rompe ataduras, rompe maldiciones, Señor. Trae sanidad interior, papá. Trae sanidad de cuerpo, papá. Obra testimonios hermosos en la vida de cada uno, Dios, y transformar los destinos, papá. En el nombre de Jesús, Señor, invocamos tu nombre, invocamos tu poder, Señor, y anhelamos que seas vos el que nos guíe en cada momento, Señor. Que seas vos el dueño de mi casa, que seas vos el dueño de mi vida. En el nombre de Jesús.